Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Los directores de Hogwarts fueron algunos de los magos y brujas más interesantes del mundo. Algunos eran expertos en pociones, otros eran duelistas ultra rápidos y algunos incluso eran expertos en magia oscura. ¿Quiénes eran? ¿Y qué aportaron al legado de Hogwarts? Responderemos estas preguntas y más en este video. Número 1. Primer director de Hogwarts. Aunque el colegio Hogwarts de magia y hechicería se fundó en el siglo X, no comenzó con un director. En ese momento, los 4 cofundadores, Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw, Helga Hufflepuff y Salazar Slytherin, supervisaban la administración de la escuela. Pero en el siglo siguiente, eso cambió. Salazar Slytherin partió, dejando la administración de su casa en desorden. Probablemente fue durante las secuelas del desafortunado autoexilio de Slytherin que los otros cofundadores, envejecidos, contrataron a alguien para ayudar a administrar el colegio. Este fue el primer director de Hogwarts, pero desafortunadamente no sabemos mucho sobre él. Todo lo que queda es una estatua dorada de bronce que fue moldeada en su honor. 2. Brian Gagwild. El próximo director que apareció en los registros históricos fue un profesor llamado Brian Gagwild. En su retrato, que cuelga dentro de la oficina del director de Hogwarts, se muestra que Gagwild era un mago de aspecto particular y único. Llevaba una gorra cónica de color naranja brillante, una túnica verde brillante y una bufanda de color marrón. Probablemente nació en Inglaterra, aunque Escocia e Irlanda también produjeron muchos de los profesores que luego trabajarían en Hogwarts. La contribución de Gagwild al mundo mágico fue un libro publicado por Luca Books, llamado Jiggery Pokery y Hocus Pocus, un libro de texto que se centró en hechizos traviesos. 3. Heliotrope Wilkins. El próximo director o directora de Hogwarts fue una bruja llamada Heliotrope Wilkins. Su impacto en el mundo mágico fue incluso menor que el de Brian Gagwild. Como directora, Heliotrope continuó con la fuerte tradición de Hogwarts de tratar a las brujas y magos por igual, lo que contrastaba bastante con el mundo muggle de la época. 4. Phillida Spore. Phillida Spore era una mujer noble y directora de Hogwarts en algún momento de los 1400. Llevaba un llamativo broche de oro con una gema de piedra color púrpura en su interior. Su cabello era largo, de color negro, y tenía un lunar oscuro y cónico. Tenía un parecido sorprendente con un director posterior de Hogwarts, Snape. Spore fue una académica bastante activa y produjo un libro de texto para la clase de herbología titulado 1000 hierbas y hongos mágicos. 5. Edessa Sackendenberg. El próximo director aparece en 1500. Edessa Sackendenberg, una directora de ascendencia británica, sirvió en Hogwarts durante algunas décadas en ese siglo. Según algunos informes, Edessa contribuyó en gran medida a los libros de texto sobre historia muggle, y si echas un vistazo a su retrato, podrás ver que era una bruja bastante imponente y posiblemente una experta en pociones. Número 6. Featherly Undercliff. Featherly Undercliff fue otro director del siglo XVI. Con una enorme barba blanca, un sombrero alto de mago y un bastón marrón oscuro, Featherly se ve como un mago medieval. Durante su época como director, a menudo lucía anillos adornados en su mano y una cadena de oro que sostenía una serie de anillos en su centro. No podemos estar seguros de si se trataba de poderosas reliquias mágicas o simples reliquias familiares, pero es muy posible que poseyeran propiedades mágicas intrínsecas. Featherly también tenía una extraña conexión con los ángeles del cristianismo. En su retrato en Hogwarts, el Orden de los Ángeles estaba escrito sobre su imagen. 7. Antonia Crisworthy. Antonia Crisworthy fue una bruja nacida en 1609 que vivió durante casi 200 años. En algún momento de su larga vida, Antonia se convirtió en profesora y luego directora de Hogwarts. Antonia, como Edessa antes que ella, también era una mujer noble. No tiene libros de texto acreditados a su nombre, pero a menudo era una gran fuente de noticias y chismes antiguos. Cuando los estudiantes buscaron historias antiguas de El Profeta, el retrato de Antonia podía recitar las nuevas como si fuera ayer. Número 8. Elizabeth Burke. Elizabeth Burke es la próxima directora que aparece en los registros históricos. Aunque su tiempo como administradora en Hogwarts no fue particularmente memorable, Burke dejó una gran huella en los compañeros de Harry Potter.
Su retrato, que rotaba alrededor de la escuela cada año, a menudo gritaba sobre la superioridad de los sangre pura y la excelencia de los estudiantes de Slytherin. 9. Giffard Abbott. Fue un mago británico, exalumno de Hogwarts y exdirector de la escuela. Tuvo el puesto en algún momento después del mandato de Crisworthy y Burke. En su retrato se muestra junto a un sabueso de hombros altos, que era extrañamente único para los directores. Rara vez se les representaba con mascotas, por lo que Abbott debe haber sido un entusiasta de los perros durante su vida. Cuando fue clasificado por el sombrero seleccionador, fue colocado en Hufflepuff, convirtiéndolo en uno de los raros directores que se graduaron de esa casa. 10. Volpus. Volpus es el próximo director que figura en los registros, pero al igual que tantos otros, no se sabe mucho sobre el mago fallecido. Y cuando pasamos a su retrato, nos quedan aún más preguntas que cuando empezamos, ya que la apariencia vampírica de Volpus nos hace preguntarnos si estaba afectado por alguna enfermedad mágica. 11. Vindictus Viridian. Afortunadamente, el próximo director de nuestra lista, Vindictus Viridian, logró mucho durante su vida, por lo que tendremos mucho de qué hablar. Según las mejores conjeturas de los historiadores, Viridian nació en algún momento del siglo XVII y podría haberse unido al personal de Hogwarts durante el siglo XIX. Como maestro se volvió muy hábil en la elaboración de pociones y usó ese talento para instruir a los niños en Hogwarts. También era muy buen escritor. Durante su tiempo en la academia creó un pequeño libro extraño que habría estado más en la casa de Herpo el Loco que en la oficina del director. Este libro se titulaba Maldiciones y contrahechizos. Embruja a tus amigos y confunde a tus enemigos con las últimas venganzas. Caída del cabello, piernas de gelatina, lengua atada y mucho, mucho más. El texto debe haberle hecho popular entre los estudiantes, que parece que siempre se dedicaban a molestarse entre sí. 12. Ambrose Swat. Algún tiempo después, Ambrose Swat fue incluido como otro director en Hogwarts. Desafortunadamente, Swat debe haber vivido una vida muy poco interesante porque apenas llena una página en la historia. Pero hay un dato interesante de Swat. En su retrato está inscrita la frase Ora et labora. Esa línea, tomada de los monjes benedictinos de la Edad Media, significaba que simplemente sentarse y orar, o estudiar, nunca podría reemplazar el trabajo bueno y honesto. Con una mentalidad tan práctica, no me sorprendería que Ambrose Swat fuera un director popular entre los directores de la época. Número 13. Dilys Derwent. Dilys Derwent era una poderosa curandera mágica y empleada del Hospital San Mungo para enfermedades y heridas mágicas. Finalmente, se convirtió en directora de Hogwarts. Aunque su trayectoria no fue la más convencional, Derwent fue todo un éxito. Sus alumnos y los demás profesores de la escuela estaban enamorados de Derwent. Tanto así, que incluso durante la etapa de Harry Potter en Hogwarts, Derwent fue recordada con cariño como una de las mejores maestras que la escuela había tenido. Y dado que Hogwarts realmente no proporcionó las fechas más precisas, Dilys Derwent podría haber sido predecesora de algunos de los otros magos en esta lista. Según algunos, murió a mediados o finales del siglo XVIII. 14. Everard. El director Everard, al igual que Dilys, fue otro director muy querido de la historia de Hogwarts. Al igual que los otros miembros de esta lista, no estamos muy seguros de cuándo vivió, pero si miramos su retrato, la ropa podría darnos algunas pistas. Basándonos en su estilo de sombrero y abrigo, probablemente se desempeñó como director en algún momento a finales de 1700 o a mediados de los 1800. 15. Eupraxia Mole. Eupraxia Mole se convirtió en la directora de Hogwarts en algún momento a finales del siglo XIX. Como directora durante la segunda era de la industrialización de los Muggles, Eupraxia fue el punto de quiebre en contra de la avalancha de la tecnología. Aunque gran parte del mundo mágico permaneció inconsciente, era cuestión de tiempo para que los aparatos creados por los Muggles durante esta era afectaran al mundo en general, por supuesto incluido al mágico. 16. Quentin Trimble. Quentin Trimble fue el director de Hogwarts algún tiempo después de Eupraxia Mole. Como miembro de los trabajadores de Hogwarts, Quentin era conocido por su conocimiento de la magia oscura. Incluso escribió el texto Las Fuerzas Oscuras, una guía para la autoprotección. Ese libro se convirtió en la base para todas las futuras clases de defensa contra las artes oscuras.
17. Limbert. Otro director de la época era simplemente conocido como el profesor Limbert. Desafortunadamente no tiene ningún libro de texto acreditado a su nombre, por lo que no sabemos mucho sobre él. Según su retrato, en realidad podría haber sido bastante joven cuando asumió el papel de director, pero ese es el único dato interesante que podemos deducir. 18. Dexter Fortescue. Dexter Fortescue fue director durante la misma época, y al igual que Limbert, su tiempo en Hogwarts es un gran misterio. Pero, por suerte para nosotros, uno de los descendientes de Dexter vivió durante la época de Harry en la escuela. Su nombre era Florian Fortescue, y era dueño de una famosa heladería junto con otras tiendas mágicas en el callejón Diagon. Como dueño de una tienda, Florian era un alma bondadosa. Incluso Harry fue a visitar esa tienda a veces, antes de que Lord Voldemort matara al dueño de la tienda. 19. Basil Fronsack. Basil Fronsack fue el director de Hogwarts durante el siglo XIX y curiosamente tiene un parecido sorprendente con el profesor Dumbledore. Con anteojos de media luna, una larga barba gris y un sombrero negro y alto, Basil parece un mago anciano amable por excelencia. Basil perteneció a Ravenclaw cuando era estudiante en Hogwarts y como director favorecía a esa casa cada vez que surgía un problema. 20. Walter Aragon. Walter Aragon fue un director durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero si bien convertirse en director de Hogwarts es un logro de proporciones épicas, eso ciertamente no fue todo lo que Aragon, un mago muy motivado, pudo lograr en su vida. De hecho, Aragon, un académico hecho y derecho, también fue un autor publicado y campeón de ajedrez. Su interés en el cuidado de las criaturas mágicas lo llevó a escribir un libro titulado Newts of Pognor, y su amor por el juego significó que algún día tendría una competencia de ajedrez bautizada en su nombre. Walter murió antes de 1943, pero después de su muerte, su retrato se colgó en la Gran Escalera, así como en el interior de la oficina del director. 21. Mordicus Egg. Hay un retrato de un hombre llamado Mordicus Egg en la oficina del director, pero no sabemos si es el mismo Mordicus Egg del que tenemos información en el canon. Es muy posible que el director Mordicus Egg fuera un Mordicus Egg completamente diferente al que estamos a punto de mencionar. Mordicus Egg, como lo conocemos, era un mago y experto en muggles de Hogwarts, autor de La filosofía de lo mundano, porque los muggles prefieren no saber, y Cocinar al estilo muggle. Dado que Mordicus estuvo en Hogwarts hasta 1993, es poco probable que sea el mismo Mordicus que una vez actuó como director, pero eso aún no está claro. A menos que Egg fuera excepcionalmente mayor, no veo cómo podría haber servido como director en un periodo del que no hablan otros directores. 22. Brutus Scrimgeour. Brutus Scrimgeour, que probablemente sea un pariente lejano de Rufus Scrimgeour, se desempeñó como director de Hogwarts durante el siglo XIX o XX. Las fechas no están claras. Scrimgeour era conocido por haber sido un gran fanático del Quidditch, y el Quidditch incluso se convirtió en parte de su legado, escribiendo la Biblia de los golpeadores. Es probable que Scrimgeour fuera un golpeador en algún momento. Al menos eso espero. Scrimgeour fue inmortalizado en forma de varios retratos colgados en todo el castillo de Hogwarts. Un retrato que estaba colgado en la sala de trofeos escondía un pasaje secreto al cuarto piso, abierto por la contraseña Viti Pacifici. Otro de sus retratos estaba colgado en el despacho del director. 23. Phineas Nigellus Black. Phineas Nigellus Black, de la infame Casa Black, nació en 1847 y se convirtió en uno de los miembros más influyentes de la familia que jamás haya vivido. Como haría la mayoría de los Black, Phineas asistió a Hogwarts y por supuesto fue enviado a la casa Slytherin. Phineas también fue muy elocuente al continuar con otra tradición familiar: su odio por los muggles y los sangre sucia. Después de graduarse de Hogwarts, alrededor del año 1865, Phineas se casó con Ursula Flint. Juntos tuvieron 5 hijos. Cuando no estaba concibiendo niños, Phineas se convirtió en un maestro profesional y transmitió todo lo que había aprendido a la siguiente generación de magos y brujas. Su talento finalmente lo llevó a Hogwarts, pero es difícil saber qué tan efectivo fue como maestro. Cuando se trata del estilo de enseñanza de Black, los libros de registro simplemente señalan que odiaba su trabajo y odiaba a los niños. Sin embargo, eso no le impidió alcanzar el éxito, ya que finalmente ascendió al puesto de director. Phineas Nigellus Black
pasó a la historia como el director menos querido que ha tenido Hogwarts, al menos según su tataranieto Sirius Black. 24. Armando Dippet. El predecesor de Dumbledore como director nació en el año 1637 y vivió hasta la asombrosa edad de 355 años, lo que lo convierte en uno de los magos más longevos de la historia. Según Dumbledore, cuando Dippet dejó el cargo entre 1965 y 71, estaba casi calvo y algo débil. A su edad, supongo que así era. Dippet se desempeñó como director durante algunas décadas, comenzando en algún momento entre 1940 y permaneciendo en el puesto hasta posiblemente principios de los años 70. Dippet puede ser fácilmente recordado como el director en servicio durante el tiempo de Tom Riddle en la escuela, la misma época en que la Cámara de los Secretos se abrió y los estudiantes fueron atacados. Dippet también fue infamemente responsable de la expulsión de Rubius Hagrid. Después de su muerte, Dippet, al igual que otros directores, fue inmortalizado en un retrato colgado dentro de la oficina del director. 25. Albus Dumbledore. El hombre que no necesita presentación. Dumbledore fue, en mi opinión, el mejor director que jamás haya tenido el título. Sirvió con distinción desde 1971 hasta 1997, con algunos contratiempos y suspensiones en el camino. Pero durante esos años tuvo un impacto considerable en algunos de los estudiantes y personal más importantes que existían en el mundo mágico. Elphias Doge lo expresó mejor. Albus Dumbledore nunca fue orgulloso o vanidoso. Podía encontrar algo que valorar en cualquiera, aunque aparentemente fuera insignificante o miserable, y creo que sus primeras pérdidas lo dotaron de una gran humanidad y simpatía. Número 26. Dolores Umbridge. En el 95 el desastre llegó a Hogwarts. Fue este año en el que Umbridge fue nombrada nueva profesora de defensa contra las artes oscuras. Umbridge fue una mala maestra, principalmente porque enseñó su propio plan de estudios sesgado e ineficaz. Sin embargo, no se dedicó exclusivamente a eso por mucho tiempo, ya que finalmente fue nombrada Alta Inquisidora de Hogwarts, una posición que usó para acosar a estudiantes y compañeros. Sin embargo, este poder aún no era suficiente para Umbridge, ya que Dumbledore todavía estaba técnicamente a cargo. Él era el director. Durante este tiempo, el ministerio, es decir, Fudge, y Dumbledore chocaban continuamente. Fudge estaba arremetiendo, estaba cegado por el miedo y negaba por completo que el Señor Tenebroso, Voldemort, hubiera regresado. Dumbledore trató continuamente de convencer a Fudge de la verdad, pero sus esfuerzos fueron inútiles y Fudge continuó castigando a Dumbledore de cualquier manera posible. Con el tiempo, Dolores Umbridge y su brigada inquisitorial descubrieron el cuartel general del ejército de Dumbledore en la Sala de los Menesteres. El ejército de Dumbledore, por supuesto, fue formado por Harry y no tenía nada que ver con Dumbledore. Pero con el nombre de Dumbledore en el grupo, los dedos comenzaron a señalarlo. Dumbledore felizmente tomó la responsabilidad de la formación del grupo, alegando que todo fue idea suya y que ningún estudiante debería ser castigado en su lugar. Después de una pelea menor con Umbridge, algunos aurores y Fudge, Dumbledore finalmente dejó Hogwarts, lo que dejó a la escuela sin director. En este punto, Umbridge aprobó el decreto educativo número 28, que efectivamente reemplazaba a Dumbledore con Umbridge. Umbridge era directora de Hogwarts. Sin embargo, cuando salió a la luz la evidencia irrefutable que apuntaba al regreso de Voldemort, Dumbledore fue reelegido como director y, para alegría de la población de Hogwarts, Umbridge ya no tuvo nada que ver con la escuela. Número 27. Severus Snape. Snape sirvió como director de Hogwarts durante el ciclo escolar 97-98. Fue una época oscura. Dumbledore acababa de morir. Voldemort y sus mortífagos se habían apoderado de Hogwarts y del ministerio. Los nacidos de Muggles no podían asistir a Hogwarts y los estudiantes estaban siendo castigados con maldiciones imperdonables. ¡Qué tiempos! El papel de Snape como director terminó cuando Harry, Hermione y Ron, que habían regresado a la escuela, reunieron a los estudiantes y al personal contra Snape y su nueva corte. Luego estalló un duelo entre Snape y McGonagall, con Snape finalmente saltando por la ventana de un salón de clases. Snape todavía estaba actuando como un agente doble en el momento, y no creo que quisiera lastimar a nadie, por lo que huir era probablemente la mejor opción. 28. Minerva McGonagall. Minerva McGonagall se desempeñó como profesora de transformaciones de Hogwarts durante muchos años y también fue directora suplente durante las, suspensiones de Dumbledore. Después de la muerte de Dumbledore, McGonagall sirvió al director Severus Snape, quien había sido designado por Voldemort y los mortífagos. Sin embargo, después de que Snape hubiera sido efectivamente expulsado de la escuela, McGonagall asumió el puesto.
Después de que terminó la guerra, el nuevo ministro de magia, Kingsley Shacklebolt, le ofreció a McGonagall la Orden de Merlín de primera clase, y solo 4 cortos meses después, McGonagall, que era la más adecuada para el papel que nadie, fue nombrada la nueva directora de Hogwarts. McGonagall presidió a los estudiantes de Hogwarts a partir del año escolar 1998-1999 y, después de su ascenso, se mudó a la vieja oficina de Dumbledore. Como había renunciado a su puesto de transformaciones, ahora era responsable, entre otras cosas, de encontrar a su reemplazo. También recordemos que McGonagall sirvió como mensajera especial para Hogwarts e viajaría a la casa de los posibles estudiantes nacidos de Muggles para informar a las familias sobre las habilidades mágicas de sus hijos. Esta tarea finalmente fue delegada a nuestro amigo Rubius Hagrid, lo cual es cuestionable dado su inmenso tamaño con el cual causaba fuertes impresiones. Y eso es todo. ¿Sabían acerca de todos estos directores? ¿Cuáles son nuevos nombres para ustedes? Díganme en los comentarios y síganos en nuestras redes sociales. Están por allá abajo en la descripción. Se los agradecemos muchísimo. Hasta la próxima, mi familia mágica. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.